Así todos de pie, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos los que de Dios han recibido la facultad de ponerse de pie, lo cual es una bendición enorme. Honremos a nuestro Dios colocándonos de pie ante la lectura de su santa ley, su santa palabra. Abrimos nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 11, para leer desde el versículo 2 hasta el 16 y continuar así con la exposición de este pasaje que hemos traído en la serie Prácticas sobre la Iglesia. Tenemos todos 1 Corintios 11, leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Bendita es la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos que en tu inmensa misericordia, que en la muchedumbre de tus piedades nos hayas permitido reunirnos aquí el día de hoy. Pero hemos de rogarte, Señor, en este tu santo día, que apartamos de esta semana, Señor, para darte a ti honra y gloria como está mandado por ti. Que tú nos puedas dar en este momento, Señor, un corazón que sea dócil y un oído que sea diligente, Señor, para recibir tu palabra. No permita, Señor, que nuestros corazones sean tupidos como piedra, que se endurezcan, Señor, como el diamante o el bronce bruñido. No permitas esto, Señor. Que nuestros corazones se abran para recibir con diligencia, con prontitud, tu palabra. Que más de que colocar un pero a tu preciosa palabra, Señor, haya diligencia en abrazarla, en tomarla. Delicia, como está escrito en el Salmo 1. Que es bienaventurado aquellos que meditan y encuentran delicia, solaz en tu palabra, día y noche. Pues en esta porción del día, Señor, te queremos rogar que esto suceda cuando estemos adentrándonos en tu preciosa palabra. Que ella no sea para nosotros gravosa, por como está escrito, Señor, que este es el amor a ti. Que no nos sean gravosos tus mandamientos, que no nos dé pesar tu palabra, sino al contrario, que sintamos gozo, disfrute de tener tu bendita y preciosa palabra siendo expuesta para nosotros. Pues está escrito, Señor, en el Salmo 119, que la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. Arranca de nosotros la simpleza, Señor, y la necedad, el desvarío. Y te rogamos que en este momento nuestra conciencia pueda estar ligada a tu santa palabra, que nada nos turbe, que nada nos robe la bendición, que sepamos realmente para qué estamos aquí, que es para dar honra y gloria a ti, bendito y buen Dios. Estas cosas, Señor, rogamos. Pero rogamos también por mí, que soy carne y hueso como mis hermanos, que no soy infalible, Señor, sino que puedo fallar. Rogamos también por mí, que no me permitas desviarme ni a derecha ni a izquierda de lo que tu bendita y santa palabra dice. Ayúdame a apoyarme con todo en tu palabra, Señor. Unge mi predicación con tu Santo Espíritu y que con poder las palabras sean transmitidas, pero con fidelidad también. Que no solamente halle tu pueblo fervor en mis palabras, sino fidelidad
a tu palabra. Ser fiel, Señor, a tu palabra. Todo ministro de la palabra debe ser esto, Señor. Ante todo, fiel a tu palabra. Exponer tu texto, tu palabra. Porque esto es exponer tu voluntad a tu pueblo que está en tu pacto. Ayúdanos, bendito Dios, a llevar estas cosas en práctica y con amor. Bendice a tu iglesia, te rogamos en este momento. En el nombre de Jesús hacemos este ruego y súplica con acción de gracias. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos y hermanas. En nuestra serie práctica sobre la iglesia hemos tomado un segmento para hablar acerca de uno de los mandamientos más olvidados por la iglesia contemporánea en las Escrituras. Y es el claro mandamiento sobre la cubierta de la mujer cristiana en la adoración, en la iglesia del Señor. En este segmento hemos venido, por supuesto, en un sentido, exprimiendo este pasaje para ir entendiendo lo que el apóstol Pablo mandó, de tal modo que, como hemos venido estudiando, toda iglesia cristiana lo guardó de esa misma manera como hemos venido estudiando, hasta el tiempo en el que el movimiento feminista se levantó en la década de los 60 en el siglo XX, el siglo pasado. Pero toda la iglesia cristiana estaba en un común acuerdo con respecto a este asunto. Y esto es lo que hemos venido viendo sobre la base de las Escrituras, y contrastando esto con la corriente moderna y la narrativa pagana, porque no tiene otro nombre, es pagana porque es contraria a la palabra del Señor y nace de la mente que está, según las Escrituras, entenebrecida y ajena de la vida de Dios. Esa narrativa se opone a la palabra del Señor, es pagana, haciendo un contraste entre esa narrativa pagana y lo que la palabra de Dios dice. Y es en ese contexto donde hemos mirado cómo el Espíritu Santo dirige al apóstol Pablo, en los primeros versículos lo vimos, a escribir sobre estas tradiciones cristianas que la iglesia debe retener y defender. Habíamos hablado de que esto era suficientemente bíblico por cuanto la Escritura es inspirada por Dios. Así que al Pablo utilizar estos vocablos, dando a entender que esta tradición es de origen apostólico, se vuelve por lo tanto para la iglesia, y así fue, un mandamiento. Seguidamente vimos también que el primer principio que menciona el apóstol Pablo, sobre el cual descansa el mandamiento y tradición apostólica de la cubierta de la mujer cristiana en la iglesia, es el diseño y el ordenamiento divino. Que Dios ha colocado al hombre por cabeza de la mujer en la creación, no en un sitio específico, no en un tiempo específico, sino en la creación. Es el orden de la creación. Y que ha colocado entonces a la mujer para complementarlo a él como su ayuda idónea, según las Escrituras. Es completamente evidente, para empezar, que este primer principio no es un asunto meramente local, ni temporal, ni cultural, sino uno que es de aplicación universal, pues el hombre es cabeza de la mujer no solo en Corinto, sino en todo el mundo. Y no por un momento, sino que a lo largo de las eras. Este es el diseño divino. Pero también vimos por las Escrituras que desde la perspectiva apostólica, cuando la mujer cristiana abandona la cubierta de su cabeza, que es lo que ha estado ocurriendo en las iglesias modernas, las iglesias contemporáneas, que no siguen el camino de la iglesia histórica, la iglesia ortodoxa o la iglesia primitiva, le es entonces a la mujer por señal de vergüenza y afrenta cuando frecuenta el culto al Señor descubierta. Mientras que con el varón sucede lo contrario. Pablo dice, inspirado por el Espíritu, que le es afrenta al varón cubrirse la cabeza en el culto público. Con esto también vimos que el movimiento feminista ha hecho de lo que Dios llama vergüenza en este pasaje, lo ha hecho una señal sobre la cabeza de las mujeres. Hizo del raparse la cabeza una señal de lucha, revolución y una supuesta emancipación, como estuvimos viendo en el último sermón sobre este pasaje. Obviamente esta narrativa no procede de la nada, no es algo que salió sin ningún contexto,
sino que hemos venido explicando cómo el movimiento feminista ha venido tejiendo su narrativa y cómo comenzó precisamente haciendo una revuelta contra el velo o cubierta de la mujer cristiana, haciendo una quema nacional de ello, que se volvió luego, por supuesto, una lucha por los derechos humanos de la mujer, o derechos de las mujeres, porque la mujer es humana. Las mujeres cristianas entonces deben darse cuenta que el feminismo, aparte de arrebatarles la señal que Dios les había mandado sobre sus cabezas y que era completamente normal para la iglesia cristiana hasta el siglo XX, hasta la década del 60, en el siglo XX, ahora el feminismo también les enseña a odiar a los hombres y mediante su narrativa destruir en el pensamiento de las mujeres lo que el Creador instituyó desde el principio. El feminismo está desvirtuando así el diseño divino con el que fue creada la mujer y está colocando en el lugar del diseño divino aquella perversión que el feminismo tiene en su contemplación de la mujer como un evento aislado que nada tiene que ver con el hombre y que por supuesto mucho menos que nada tiene que ver con Dios en la narrativa de este diabólico movimiento. En otras palabras, el feminismo no solo ha ido logrando quitar la cubierta de las mujeres, sino que también ha tenido un relativo éxito en cambiar el pensamiento de las mujeres respecto a las razones mismas por las que Dios les ordenó cubrirse. Al enseñarles a odiar a los hombres o decir que no los necesitan, etcétera, ellas están dando forma al pensamiento de la mujer y por lo tanto les convence que utilizar la cubierta, que es señal de autoridad como veremos hoy, sobre su cabeza, están enseñando a odiar aquel símbolo que Dios mismo les ordenó sobre su cabeza. Este movimiento ha venido pervirtiendo el entendimiento general de qué es una mujer incluso, de cuáles son sus roles en el matrimonio, de cuál es su rol o función como madre, cómo debe ser su conducta, su lugar en el mundo, el decoro incluso en el vestir y prácticamente todo. La narrativa feminista se ha dedicado a tejer de cada aspecto de la mujer una perversión que va contra la palabra del Señor. Esto tiene mucho que ver con el asunto de la cubierta de la cabeza, como ya hemos venido viendo. Y lo estaremos viendo también a partir del pasaje bíblico que nos concierne escudriñar el día de hoy, en donde meditaremos no solo en su significado original, sino también de qué manera es relevante para nosotros hoy y qué hacer para contrarrestar el mal y obedecer al Señor. Esta ha sido la introducción a nuestro texto. Y el texto que vamos a estar meditando el día de hoy son los versículos 7, 8 y 9, porque ya hemos expuesto hasta el versículo 6. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Perdón, versículo 10 también. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esta enseñanza ha sido titulada Cubierta como gloria del varón y por causa de los ángeles. Hemos venido viendo todas las razones que el apóstol Pablo ha dado sobre la cubierta de la mujer cristiana en el culto público. Y cuando llegamos a este punto, Pablo ha hecho un contraste. Dice que el varón no debe cubrirse en el culto público. A diferencia de la mujer que debe estar cubierta en el culto público, el hombre no debe cubrirse. Da las razones del por qué no debe hacerlo. Debemos decir en este contexto y recordar claramente que tan fuerte fue este mandamiento que hasta el sol de hoy los varones generalmente no se cubren en el culto público y nadie cuestiona tal cosa. Por lo general más bien es visto de mala manera cuando un varón entra con la cabeza cubierta al culto público. Incluso por respeto se le suele decir muchas veces que retire su gorra cuando esté en el culto público. Este proceder no viene, por supuesto, de pensamiento humano alguno, sino que viene de Dios. Dios ordenó que el hombre no cubriese su cabeza en culto público. Que mientras la predicación de la palabra está allí, o la oración, o aquel profetizar de la palabra del Señor se está llevando a cabo, cuando el culto público se está desempeñando, el hombre no debe cubrirse la cabeza. Por eso dice, el varón no debe cubrirse.
Si entendemos adecuadamente las palabras del apóstol Pablo, veremos cómo él claramente hace un contraste entre el varón y la mujer en este punto. Pero ambos tienen en común una cosa. Pablo dice debe. Hay un debe para el hombre, hay un debe para la mujer. El debe para el hombre es no debe cubrirse. El debe para la mujer es debe cubrirse. Hemos visto en los textos anteriores que incluso Pablo, siendo severo en el versículo 6, dice que si la mujer no se cubre, que se corte también o se rape el cabello. Entendiendo por supuesto que raparse el cabello no era en aquel momento, como quizá el día de hoy es tomado por el movimiento feminista, una señal de emancipación, puño arriba, sino que era una señal de vergüenza, lo que el feminismo por supuesto ha vuelto una señal de emancipación o de derecho, es en realidad una señal de vergüenza según la Escritura. ¿Por qué Pablo tiene esta consideración? Bien, cuando considera esto y manda esto a la iglesia cristiana, está, como siempre, Pablo pensando en las Escrituras de Dios. No está lanzando palabras al azar, está pensando en el orden de Dios, en el ordenamiento divino y por lo tanto en el diseño divino. Cuando Dios ordena un asunto, lo está haciendo para darle este diseño a las cosas. El apóstol hace este contraste: las mujeres deben cubrirse, el hombre no debe cubrirse. Hemos visto las razones que el apóstol da para esto. Pero estas razones, y de esto debemos insistir toda vez que toquemos este punto, estas razones, ninguna de las que vemos en este pasaje es cultural, temporal o local. Por ejemplo, hasta el momento hemos visto que Pablo dice, Cristo es la cabeza del varón, Dios el Padre es la cabeza de Cristo, el varón es la cabeza de la mujer. ¿Eso es un argumento local, temporal o cultural? Por supuesto que no. Porque esto está apelando al orden del diseño eterno, no temporal. ¿Se entiende esto? Ahora, en ese contexto también vemos que el apóstol Pablo dice que el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Es esto un argumento local, temporal y cultural? Claro que no. Y ese es el punto. Los principios a los que Pablo apela o aduce como razones de lo que él demanda a las iglesias cristianas y que consecuentemente la iglesia cristiana mantuvo, nunca fueron tomados como si fueran un argumento cultural, como si fueran un argumento local o temporal, porque no está aduciendo a principios temporales. Como John Murray dijo una vez, un teólogo escocés, por cierto, fundador del prestigioso seminario de Princeton, muy conocido dentro del mundo reformado y evangélico, decía, puesto que Pablo apela al orden de la creación, es totalmente indefendible suponer que lo que se contempla y se ordena tenga solo relevancia local o temporal. El orden de la creación es universal y perpetuamente aplicable, como lo son también las implicaciones para la conducta que de él se derivan. Cuando Pablo apela entonces a los principios que Dios ha establecido como diseño, Dios mismo, es lo que entiende Pablo, ha perpetuado este diseño para que las implicaciones de este diseño se cumplan en la conducta en cada esfera en donde este principio tiene pertinencia. Y porque Pablo está apelando a este principio en este contexto, no podemos menos que decir, tiene pertinencia con el asunto del velo. Si usted dice que este principio no tiene nada que ver con el velo, usted está contradiciendo a Pablo, que habla por medio del Espíritu Santo. Así que mosca. Cualquiera que diga que este principio no tiene nada que ver con el asunto del velo, pues arranque esa página de la Escritura. Pero diga de una vez que usted no es cristiano, o que usted tiene su propia versión del cristianismo. Respecto a este contraste que hemos mencionado, la razón por la que el hombre no debe cubrirse y la mujer sí es por la razón misma por la cual Dios creó al uno y al otro. Es decir, según Pablo, estas razones se desprenden nuevamente de las Escrituras. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de esto? Pues por las Escrituras mismas. En los versículos 8 y 9
usted puede leer claramente allí cómo Pablo menciona que la mujer procede del varón y que ella fue creada por causa del varón. Eso lo dice subsecuentemente, versículos 8 y 9. Cuando nosotros hablamos de esta manera, o cuando Pablo habla de esta manera, nosotros entendemos a qué está haciendo referencia. Porque nosotros sabemos que el día de hoy la mujer no procede del varón. Pero hubo un evento desde donde la mujer sí procedió del varón. Entonces hacemos clara referencia que Pablo está citando en su mente, está trayendo a colación las escrituras. Las razones en este punto que menciona se hallan en las escrituras. ¿En qué parte específica de las escrituras? En Génesis, correcto. En Génesis, en el libro del Génesis, el libro de los comienzos. Resultará entonces beneficioso leer lo que está allí y cotejarlo con las palabras del apóstol Pablo. Veremos que, por supuesto, ya que el Espíritu Santo es el autor espiritual de todas las escrituras, no hay ninguna contradicción. Contradicción hay en la mente de las personas que se acercan a un texto y lo colocan en lucha contra otro texto. Pero no lo hay en las escrituras, porque su autor espiritual es el Espíritu de Dios y en él no hay locura. En él no hay locura, locura hay en nosotros que pervertimos la palabra del Señor. Entonces, primero en este aspecto, vamos a la palabra del Señor. Génesis capítulo 2, encontramos que el Espíritu de Dios inspira a escribir las siguientes palabras. Génesis capítulo 2, versículo 7. En el momento en el que el hombre es creado, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre fue directamente formado por el Señor de la tierra, en la que por supuesto luego él sería el encargado de cultivar. Directamente el Señor insufla en su nariz hálito de vida, e inmediatamente por causa del hálito de vida el hombre llegó a ser nefesh, un alma viviente, un ser viviente. Lo segundo que hemos de notar en este pasaje también está en la creación de la mujer, en los versículos 18 al 24, los cuales toman un poco más de tiempo de expresión que de la creación del hombre. Y esto con toda razón ha sido hecho. Miremos desde el versículo 18, dice, hasta el 24. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dice luego? Le haré ayuda idónea para él. Presta atención a esos detalles porque vendremos de nuevo a estos detalles. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán encontraba macho y hembra de todos los animales que le puso nombre. Pero para Adán no había algo semejante a él. No había una ayuda idónea para él. Veía que en el orden del resto de la creación lo había, pero para él no lo había. No se halló ayuda idónea para él. Entonces, y por causa de eso, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, las de Adán, y cerró la carne en su lugar, la carne del lugar de Adán. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Toda esta mención tiene que ver con el proceso de la creación de la mujer. ¿Pero por qué? Porque precisamente sabía Dios lo que iba a acontecer después, tanto en el capítulo 3 de Génesis, lo que Eva hizo, más adelante todo lo que iba a suceder después,
con el deseo de la mujer en contra de su marido como parte de la caída del pecado también, y cómo el orden hecho por Dios se iba a alterar. Y por lo tanto Dios debía dejar plasmado en las Escrituras cuál fue el orden divino desde el principio. Tal ha sido el orden divino desde el principio, amados hermanos, que nosotros encontramos que, por ejemplo, el fundamento doctrinal o el principio del diseño para el matrimonio sigue siendo ese, ¿no es así? Que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer, porque los dos son ahora una sola carne. Nadie cuestiona eso, es un principio universal. Ese principio es temporal, cultural y local. Eso sucedió solamente porque sucedió con Adán. ¿Eso ya no aplica para nosotros hoy? Claro que aplica para nosotros hoy, aunque el principio se efectuó en primer lugar allá, en una zona específica de Medio Oriente, en un tiempo específico del tiempo de las eras de la tierra y en una, vamos a llamarle cultura, aunque no sabemos qué tipo de cultura había desde el principio, pero en un tipo de cultura que se estaba creando en ese contexto. Sí. Ese principio estaba en una cultura, en una localidad y en un tiempo, pero el principio va más allá de la cultura, el tiempo y la localidad. Cuando nosotros nos casamos, perseverando y guardando precisamente el precepto que parte desde ese principio, estamos diciendo ese principio va más allá de la localidad, la temporalidad o lo cultural. Ahora, lo tragicómico, porque es trágico y cómico al mismo tiempo, en un sentido y en otro obviamente, es que no hacemos exactamente lo mismo cuando Pablo aduce este principio como fundamento de la ordenanza de la cubierta de la mujer. Nos choca que apele al principio, al origen del diseño divino para esto. Porque no puede entenderse de otra manera. ¿Cómo puede entenderse que una persona diga, esa ordenanza es cultural, temporal y local, cuando está apelando exactamente al mismo principio por el cual el hombre y la mujer se sigue casando el día de hoy? Un principio universal, trascendental. Eso no tiene sentido. Pero cuando la mente humana quiere irse en contra de la palabra de Dios, buscará todos los argumentos posibles para irse en contra. No importa qué tan absurdo sea ese argumento. Ahora, volviendo a nuestro pasaje en cuestión, cuando Pablo dice que el varón no debe cubrirse, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón, entonces ¿en qué está pensando el apóstol Pablo en estos pasajes que hemos leído? En cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer. Cuando creó al hombre, lo creó como gloria de Dios y a la mujer como gloria del varón. Creó al hombre directamente para servir entonces a su gloria directamente. Pero creó a la mujer, dado que él no tenía ayuda idónea al hombre, para complementar al hombre y que el hombre pueda prestar su servicio a Dios de la manera en que fue diseñado desde el principio. Por eso entonces la mujer es ayuda idónea del varón y este es, por supuesto, aquel que sirve a Dios en semejanza y en gloria de Dios. ¿Qué tiene en mente Pablo en esta oportunidad? Pues ciertamente estos pasajes del Génesis están claramente como el fundamento de sus pensamientos. Si alguien pensara que Pablo no está aduciendo a los pasajes del Génesis que hemos leído, tiene el deber en su lugar de presentar, por supuesto, prueba de lo que está diciendo. Es decir, la carga de la prueba recae sobre los hombros de una persona que diga, no, Pablo no está pensando en Génesis capítulo 2, en la creación del hombre y de la mujer. Bien, entonces ¿en qué está pensando? Y tienes que probarlo por las Escrituras, porque ellas se interpretan a sí mismas. Pablo está tan seguro de esto, y debemos nosotros estarlo también, porque esto proviene de la palabra de Jehová. Esto no puede ser negado en ningún contexto, bajo ninguna cultura y en ningún tiempo particular. Son principios estables y universales, estipulados y ordenados por el Señor. Por eso afirmamos sin titubeos que cuando alguien afirma que la cubierta de la mujer cristiana en el culto público era una ordenanza cultural, temporal o local, decimos con toda propiedad que es un argumento, y aquí sí cabe, literalmente antibíblico. Además de mentiroso por las evidencias que ya hemos presentado, las evidencias históricas. Cualquiera que diga que es un argumento local, temporal o cultural, miente también.
porque hemos presentado las evidencias precisamente culturales, históricas, de gente de su tiempo, no gente de este tiempo diciendo que era un argumento cultural, sino gente de la cultura y el tiempo del apóstol Pablo, dando fe que esto se cumplía tal cual como hoy se está predicando delante de ustedes. Además de esto, un argumento así sencillamente deja de considerar las razones que el mismo apóstol Pablo está dando en el mismo pasaje. Es demasiado fácil y muy desentendido y muy deshonesto con la palabra del Señor decir, no, lo que pasa es que eso es un argumento y un mandamiento que el Pablo mandó en aquel tiempo, y no justificar de ninguna manera bíblicamente esto, y no tomar en consideración las expresas y explícitas razones que Pablo mismo da en el mismo pasaje, que es lo que nosotros hemos venido viendo, a la ley y al testimonio. Si alguno no habla conforme a esto es porque no le ha, y en este punto es también verdad. Si alguno sobre el tema de la cubierta de la mujer no habla conforme a la ley y al testimonio, no le ha amanecido, dice el profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 20. Es la exposición de las palabras, dice el Salmo 119, la que alumbra, la que hace quitar la simpleza y la necedad de nosotros. Por supuesto, simpleza y necedad es ir en contra de la palabra del Señor. Sabiduría, inteligencia y discernimiento es ir con la palabra de Dios, no contra ella. Ahora, viendo los pasajes que vimos del Génesis 2 y atendiendo las palabras del apóstol Pablo, ¿por qué la mujer es la gloria del varón? Bien, al menos 3 razones puedo notar rápidamente en este texto. Podría sacar más, aunque no quiero atribular y hacer hostigante la enseñanza al respecto. Al menos 3 razones en este primer punto y texto pueden tomarse de Génesis capítulo 2 en la creación de la mujer, según las mismas y explícitas palabras del Señor en la Escritura. No voy a añadir más a ello. 1. La mujer fue creada como ayuda idónea para el varón. Quien niegue esto está negando la palabra explícita del Señor. Así que cuando Pablo aduce con respecto a esto, está diciendo claramente cuál fue el orden de la creación. El hombre fue creado primero, la mujer fue creada después, y la mujer fue creada como ayuda idónea para el varón. Hice énfasis cuando lo estábamos leyendo. ¿Recuerda que hice ciertos énfasis leyendo el pasaje? Y les dije, tomen en consideración estas cosas que vamos a leer. No fue creado, y preste atención acá, no fue creado el varón como ayuda idónea de la mujer. Atención a eso y oído a eso. Sé que también hay un movimiento por allí que hace que el hombre de alguna manera sea hacendoso en la casa. Escúcheme, yo no estoy diciendo que el hombre no debe hacer nada en la casa. Mosque con pervertir mis palabras y colocar en mi boca palabras que yo no estoy diciendo. Y el que ha ido a nuestra casa y ha tenido, por lo menos en nuestro contexto, tiempo en nuestro hogar, se da cuenta, por supuesto, que también se practica en nuestro propio hogar. Y ha sido un entendimiento cristiano que el hombre también, por supuesto, es hacedor en su hogar. Pero cuando fue creado el hombre, no fue creado como ayuda idónea de la mujer. Explícitamente la palabra dice que fue creada ella como ayuda idónea del hombre. ¿Se entiende eso, hermanos? ¿Se entiende eso, hermanas? Si esto de alguna manera, amada hermana, te pesa en la conciencia, debes revisar qué es lo que estás teniendo en tu conciencia por lo que esto te esté pesando. Porque es exactamente lo que la Escritura dice, sin ningún aditivo. Sin ningún aditivo. Es expresamente lo que dice. El objetivo divino, al crear a la mujer, lo dice en sus palabras exactas allí. Ayuda idónea del varón. Segundo, Dios hizo a la mujer y la trajo al hombre. Nuevamente, una expresión específica y explícita. La trajo al hombre. Al traerla al hombre, ¿qué estaba diciendo Dios? La hice de ti y para ti. ¿Quién puede negar que Dios hizo a la mujer del hombre y para el hombre? Si alguna mujer puede negar eso, es allí una mujer feminista. Y vamos a verlo más adelante con pruebas de que el feminismo sostiene estas cosas, porque les estoy mostrando cómo esta corriente diabólica ha pervertido la doctrina del Dios vivo. Y se ha metido en las iglesias, dando forma a la práctica de las iglesias, y no solo la doctrina. Obvio, la práctica depende de la doctrina y se desprende de la doctrina. Si pervierte la doctrina de una iglesia, puede entonces poder pervertir la práctica de una
de una iglesia. Entonces, en segundo lugar, Dios la trajo al hombre, dice explícitamente, y por eso con ello está diciendo, la hice de ti y para ti. Nadie puede negar eso sin ir en contra de la palabra del Señor. Tercero, Dios tomó una costilla del cuerpo del varón para formar a la mujer. ¿Qué significa esto? Está hecha de la carne y el hueso del varón. Ella le complementa. ¿Quién puede negar eso? Quien niegue eso nuevamente está negando lo explícito. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es la razón por la que incluso dice, esta será llamada ¿cómo? ¿Cómo dice? Varona. ¿Cuál es la razón de ser llamada varona? Porque del varón fue tomada. Quien contradiga eso está contradiciendo la palabra del Señor. Ahora, este es el punto exactamente por el cual Pablo dice en el versículo 7 del capítulo 11 de su primera carta a los Corintios, el varón es gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y lo suelta así. Aquí está. No te voy a dar más razones de ellas. Las razones las buscamos nosotros en las Escrituras. Pero te dice, la razón de que la mujer debe llevar cubierta y el varón no debe llevar cubierta es porque el hombre es gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. Él está asumiendo que el creyente está tan lleno de las Escrituras que debe reconocer que lo que él habla está apelando al orden de la creación expresado en las Escrituras. Porque cualquiera que haya leído las Escrituras iba a notar rápidamente a qué está haciendo referencia el apóstol Pablo. Él no está inventando cosas. Él está, como todo el Nuevo Testamento, citando las Escrituras. En un comentario bíblico de los teólogos reformados Jamieson, Fawcett y Brown, dice al respecto en esto, el varón es imagen y gloria de Dios al haber sido creado a imagen de Dios primera y directamente. Pero la mujer, subsecuente e indirectamente, lo es por mediación del varón. ¿Qué significa esto? No significa que la mujer no tenga la imagen y semejanza de Dios, porque a ambos, varón y hembras, los creó a imagen y semejanza de Dios. ¿Cierto? Pero cuando Dios crea primero al hombre y luego por mediación del hombre crea a la mujer, lo que están explicando estos mismos teólogos aquí es lo que los mismos padres de la iglesia han sostenido y lo mismo que Pablo está aduciendo de su pasaje. La mujer fue creada del varón y para el varón, por lo tanto ella es gloria del varón. Es por esta razón que nadie debería pelear cuando las Escrituras dicen en diversos pasajes que el hombre es cabeza de la mujer o que tiene autoridad por sobre la mujer. No puede pelear con eso. Si usted encuentra una mujer que pelea contra eso, he allí una feminista, como lo veremos más adelante. Cada uno de estos principios los trajo la narrativa de este movimiento diabólico. Porque antes de ello, la iglesia cristiana tenía un mancomunado acuerdo en su interpretación de la palabra del Señor al respecto. Podían haber algunas dificultades, como por ejemplo esos ángeles que se hablan ahí en el pasaje, ¿son buenos o son malos? ¿O por cuáles razones se aducen a los ángeles? Pero nunca que la mujer, si no entendía por qué razón los ángeles estaban allí, podía entonces descubrirse. Nunca. Nunca. Quiero citar también a un teólogo presbiteriano llamado Albert Barnes. Por lo general, por supuesto, suelo citar personas que son de renombre, eminencias o eruditos en sus áreas. Pero no con esto quiero decir que nosotros debemos creer estas cosas por causa de que un erudito en algo lo dijo. Eso no es lo que nosotros enseñamos en nuestra congregación, nunca ha sido así. La autoridad de las Escrituras es suficiente porque la Escritura es inspirada por Dios. La autoridad de las Escrituras es la autoridad de su autor, que es Dios. Amén. Así que cuando citamos estos comentarios no es para que creamos a la autoridad de estos hombres, a menos que, como siempre hemos dicho, y es la ordenanza de Dios, estos hombres hablen conforme a lo que está revelado en las Escrituras. Allí entonces ellos hablan de parte de Dios y en nombre de Dios. Albert Barnes dice en su comentario de esta manera, hablando acerca de la gloria de la mujer como gloria del hombre, como gloria del varón, y por esa razón, por supuesto, la cubierta. Dice, pero la mujer es la gloria del hombre. Y dice, el honor, el ornamento, etcétera. Ella fue hecha para él, fue hecha según él, fue tomada de él y fue hueso de sus huesos y carne de su carne. Toda su belleza, toda su hermosura, toda su pureza son por lo tanto una expresión de su honor y dignidad.
puesto que toda esa belleza y hermosura fueron hechas de Él y para Él. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y cómo reúne de una manera resumida este pensamiento, ¿no? Que todas estas cosas en las cuales Dios imprimió su esfuerzo al hacer a la mujer, lo hizo pensando en que fuera un complemento para el hombre, que fuera para el hombre y sujeta al hombre. Ahora, en contraste con esto, nosotros, ¿qué encontramos? Por ejemplo, por lo general el movimiento feminista, y permítame la expresión, sé que esto, pues por supuesto puede sonar un poco atrevido, pero en un sentido, permítame la expresión, el movimiento feminista, por lo general vemos esas mujeres que parecen más orcos que mujeres. No hay feminidad en ellas. La belleza por lo general está quitada de en medio. Y si uno se pone a leer los blogs, porque yo he tenido que ensuciarme mucho las manos, metiendo las manos en porquería durante todas estas semanas preparando estos sermones. Y cuando digo las manos en porquería no me refiero a la palabra del Señor, no, la palabra del Señor viene y me limpia las manos luego. Pero he tenido que meter mis manos, mi mirada, mi mente en la podredumbre del pensamiento de este diabólico movimiento. Y encuentro cómo hablan claramente en contra de la belleza de la mujer, la feminidad de la mujer. Están amachando a la mujer, colocándola cada vez más fea. La mujer no fue creada para ello. Por eso digo, están pervirtiendo desde su origen mismo y su esencia lo que es una mujer. Hasta el culmino y el colmo del absurdo ha llegado estos movimientos que por lo general ni siquiera pueden definir, sin contradecirse a sí mismas y a la misma palabra del Señor, qué es una mujer. Hay un montón de entrevistas en la web, no me crea a mí, vaya a YouTube y emplee bien su tiempo, póngase a estudiar, emplee bien su tiempo. Busque, ¿cómo se diría? Entrevistas, ¿qué es una mujer? En inglés hay más que en español. Ponga, what is a woman? ¿Qué es una mujer? Una entrevista. Dios mío, increíble. Dan vueltas de un lado al otro y no saben definir qué es una mujer. ¿Sabe por qué? Porque la identidad la perdieron hace rato. Por estar siguiendo una narrativa de un grupo que pervirtió la identidad que Dios le había dado a la mujer. Y ese es el problema. La mujer fue hecha como corona de honor y gloria para Él. Estas cosas nosotros las vemos en el resto de las Escrituras y nadie las cuestiona. Por ejemplo, nosotros vemos Proverbios capítulo 31. Es llamado el capítulo de la mujer virtuosa, aunque no habla únicamente de la mujer virtuosa, ¿verdad que no? Quienes han leído el capítulo 31 lo saben. Por cierto, ese capítulo fue enseñado por una mujer. Sí, por una mujer a su hijo varón. No fue un capítulo machista de un hombre hablándole a una mujer, como algunas interpretan. No, lea desde el principio del capítulo. Una madre preocupada por el corazón de su hijo, para que supiera reconocer una verdadera mujer de Dios, una mujer virtuosa. Esa fue la enseñanza de una madre a su hijo. Y en ese capítulo habla precisamente que la mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Qué es eso? Una expresión de que eres la gloria, a la mujer le dice, eres la gloria del varón. Eres la gloria del varón, eres su corona, eres su hermosura. Tú, mujer, eres la hermosura del varón. Estas cosas no deben ser chocantes. En las Escrituras se expresan de esta manera porque todas están ancladas del mismo principio del que hemos venido hablando. En Génesis capítulo 2. Nosotros luchar contra ese principio y las implicaciones que de él se derivan, vamos a tener que luchar con un montón de cosas que están a lo largo de las Escrituras, que están ancladas en ese principio creacional. En segundo lugar en nuestra predicación, en primer lugar fue el versículo 7, en segundo lugar versículos 8 y 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Permítame, hermanos, citar un poco de la porquería de la que recién comenté. Esto no lo hago, por supuesto, con el deseo de que alguien caiga en estas mentiras de las que voy a mencionar aquí.
sino para abriros los ojos, para que ustedes puedan ver cómo este pensamiento está pululando muchas veces dentro de las iglesias cristianas y ni siquiera nos estamos dando cuenta. El feminismo se ha metido en las iglesias cristianas, está pervirtiendo su doctrina con su narrativa, está pervirtiendo su práctica con sus ademanes y hábitos. Y las iglesias cristianas contemporáneas, por su falta de apego a las escrituras, primero, y segundo, por no tener comunión con el testigo histórico de la iglesia cristiana durante estos 2000 años, se está dejando ganar y envenenar por la ponzoña de este diabólico movimiento. Ahora note que el apóstol Pablo dice, el varón no procede de la mujer. ¿De dónde está hablando? Génesis capítulo 2. Sino que la mujer procede del varón. ¿De dónde está hablando? Génesis capítulo 2. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. ¿De dónde está hablando? Génesis capítulo 2, que fue donde fue creado. Creado, es un principio creacional. Sino la mujer fue creada por causa del varón. ¿De dónde está hablando? Génesis capítulo 2. Estos dos versículos son palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra de Dios. Las 4 cosas que menciona está traduciendo la palabra del Señor, como todo lo que hasta ahora Pablo ha dicho. No cita cultura, no cita localidad, no cita tiempo, cita palabra de Jehová. Ahora, contra la palabra de Jehová, como he dicho, este movimiento ha tejido una narrativa para darle una nueva forma, una muy pervertida forma, al pensamiento de la mujer con respecto a estas cosas. Y este pensamiento está, y sin más dilación lo digo, llevando a las mujeres a odiar a los hombres. Está llevando a las mujeres a despreciar a los hombres, odiar a los hombres y luchar contra los hombres. Pero según las escrituras en Génesis capítulo 3, actuar de esa manera solamente sería el resultado del pecado en el corazón. ¿No es así? ¿No lo dijo la escritura? ¿No dijo Dios cuando habló con Adán y a Eva sobre la maldición por causa del pecado? Querrás ir en contra de tu marido. Tu deseo será hacia él, en el sentido de te vas a ir en contra de él. Pero eso es por causa de la caída, por causa del pecado, porque en la creación no fue así. Por eso Pablo no apela a la maldición del pecado sobre la humanidad como para justificar que la mujer vaya en contra del hombre, sino que apela al principio antes de la caída. Cuando Dios dio su diseño al hombre y la mujer, creó a la mujer como gloria del varón. Por lo tanto, la mujer procede del hombre y para el hombre. No es difícil de entender. Entonces, ¿por qué choca tanto? Porque se ha metido dentro de las iglesias del Señor la narrativa de la que estamos conversando. Permítame esto. Pauline Hartmanch, en su libro, permítame darles el título nada más, no voy a hacer las citas del libro. Creo que con el título basta. El libro se llama Hombres, los odio. Ya tiene usted la temporada completa. No necesita ver la serie. La temporada completa está allí. La feminista Pauline Hartmanch, en su libro Hombres los odio, obviamente expresa, enseña y mentorea cómo la mujer debe odiar a los hombres. Porque en síntesis la mujer no necesita del hombre, dice ella. Yo me imagino que nacerá de un gato, de un perro, de un, no sé, de un gallo será. Por inseminación artificial de un gallo. Que la estupidez no tiene límites. Cuando uno se va en contra de la palabra de Dios y uno cierra los ojos y dice, voy en contra de la palabra de Dios, uno se va haciendo cada vez más necio. En la medida en la que uno desprecia la palabra de Dios y uno se aleja y dice, no quiero, me es gravoso eso, uno se va volviendo cada vez más necio. El desvarío es mayor. Sylvia Plath, otra de las feministas, una poeta estadounidense, digo poeta entre comillas porque bueno, cualquier basura puede hacerse rimar, ¿verdad que sí? Pero no por ello uno pudiera pensar realmente esto es poesía, hay belleza en ello, ¿no? Desde el corazón
empedernido y entenebrecido, como dice el apóstol Pablo, del feminismo, por supuesto, estas poesías son hermosas. Miren lo que dice Silvia Plath, otra feminista de influencia en sus escritos, en su libro La campana de cristal. Obviamente no estoy dando estos libros para que usted vaya y diga voy a aprender, voy a leerlos. Los estoy mencionando para que sepan de dónde se está sacando estas cosas. Para que no digan el pastor está inventando cosas, está mintiendo. No, aquí se están presentando prueba tras prueba, no solo de la escritura, sino de la historia, contemporánea y antigua. Silvia dice, el problema era que yo odiaba la idea de servir a los hombres en todos los sentidos. Ella tiene razón. ¿Te dirá qué? Sí, ella tiene razón. Eso es un problema. Es un problema que ella avistó, pero la solución que ella planteaba para su problema no era la transformación del corazón conforme al patrón o estándar de la ley del Señor. No. Su solución al problema que ella vio, que odiaba servir a los hombres en cualquier sentido, en todos los sentidos, de manera absoluta, lo dijo, la solución de ella fue, por supuesto, irse en contra del varón y efectuar, por supuesto, una aniquilación de cualquier cosa que la llevara a pensar o a actuar en servicio de algún hombre en la tierra. ¿Les va sonando esto por dónde va el asunto, hermanos? Nuevamente Pauline, dando una entrevista acerca de su libro, dice esto, escuche, que cuando ella, así es la poderosa influencia, digo poderosa, nuestro Dios es todopoderoso, pero hay influencias poderosas en este mundo, hermanos. El maligno es poderoso, nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque esas maquinaciones vienen con poder, no más poder que Dios, pero tienen poder. Pueden engañar muchas veces, quizás no por todo el tiempo, por un tiempo, pero pueden llegar a engañar a los cristianos. Cuando ellos ignoran la palabra del Señor, pueden ser engañados. Y pueden ser arrastrados por la corriente de este mundo. Oído al tambor, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. A la corriente de este mundo. Les estoy mostrando la corriente de este mundo y cómo se opone a lo que dice la palabra de Dios, para que usted tome la palabra de Dios y la oponga como un protector de su vida, su alma, contra la corriente de este mundo. ¿Qué dice Pauline? Estaba leyendo La campana de cristal, la de Silvia, mientras trabajaba en mi libro, el libro Hombres los odio. Dígame usted si no se perpetúa y no influencia estas cosas una generación a otra. Mientras estaba escribiendo mi libro, y me habló en muchos niveles, incluso yo siento esta frase casi y debe ser religiosa. Como cuando usted dice, hermano, estuve leyendo la palabra del Señor y me habló en tantos niveles. ¿No es cierto? Lo que usted está diciendo, esto me cambió todo mi pensamiento. ¿No es cierto? Cuando usted dice, leí la palabra del Señor y me habló en muchos niveles, usted está diciendo, me habló y me transformó, ahora pienso distinto por causa de lo que leía en la palabra de Dios. Bien, esta mujer estaba leyendo aquel libro y le habló en muchos niveles, cambió su pensamiento. Y ella dice, parece que esta oración en particular es una encarnación de lo que el feminismo es todavía hoy. Y tiene toda la razón. Es una encarnación, un engendro del diablo, de lo que el feminismo sostiene como narrativa el día de hoy. No querer servir a los hombres de ninguna manera. Eso es un problema, porque el status quo hoy en día todavía depende mucho de que las mujeres sigan aceptando servir a los hombres de diversas maneras. ¿Vio por dónde va el asunto? Mientras Dios en la Escritura dice explícitamente el cómo y el por qué fue creada la mujer, colocando su rol y función de una manera que ella puede entender que es el diseño divino, el feminismo dice, no. Lo serán para las mojigatas que creen en la Biblia, para nosotros no. Nosotros no somos para servir a los hombres. Ah, interesante. Wendy González Pérez, una feminista y redactora web de un blog llamado Soy Carmín, horrible web, por cierto, si usted quiere salir muy ensuciado, métase allí. Yo llevo varios días en esa web y estoy
sobrecargado de la cantidad de necedades y blasfemias que allí se escriben. Claro, a la mujer cristiana no se le presentan estas cosas así, ¿me entiende? Dice, toma este blog y cree esto. Sino que el diablo es muy astuto y va tomando cada una de estas cosas y las va, digamos, colocándole un ropaje de vocablos evangélicos. Se viste de vocabulario evangélico para que las mujeres puedan tomarlo de una manera un poco más suave. Porque si se les presenta con el rojito de cachos y tridente, evidentemente no lo van a abrazar. Digo que eso es una idea caricaturesca de Satanás. Las Escrituras dicen que se presenta como ángel de luz. Esa es la estrategia de Satanás. Hacer pasar como inofensivo, como no malo su ponzoña, hasta que ya sea demasiado tarde y esté todo envenenado por la ponzoña. Miren estas frases, todas las recopilé de allí de Soy Carmín. La llave de la felicidad la encontrarás dentro de ti. Por cierto, en uno de los títulos de estos blogs, de su blog, de esos escritos en su blog, era: mujer, no necesitas al hombre para ser feliz. Y en un sentido yo estoy de acuerdo con ella, ya les voy a explicar en qué. Siempre hay que tener tanto cuidado, porque es que toman ciertas cosas y luego, por supuesto, las revisten de algunas verdades para hacerlas pasar por verdad, pero es una mentira. La llave de la felicidad la encontrarás dentro de ti. ¿A dónde cree usted que llevará a la mujer cristiana este pensamiento? ¿A dónde? Hay varias cosas muy perversas a las que los llevará, ¿cierto? Egocentrismo, por ejemplo. Humanismo. ¿Cierto? Mire esto. Ese amor que no encuentras en un hombre, en realidad lo encuentras dentro de ti. Uf, está poderosa la frase. Claro, ¿cómo no? Otra, el verdadero secreto para ser feliz no está al lado de un hombre, sino en tus decisiones. Lo peor del caso es que pues, si yo me sentara a escribir contra estos blogs, serían blogs y blogs y blogs que escribiría. Y como yo escribo bastante, bueno. Antes de eso, una sentencia antes dice: no existe secreto para ser feliz. 3 deditos después, el verdadero secreto para ser feliz no está al lado de un hombre, sino en tus decisiones. Así es el absurdo. Así es el absurdo. Hay gente sin conocimiento, entendimiento, que está ilustrando, adoctrinando a las mujeres. Y sucede en las iglesias cristianas el día de hoy. Hay jovencitas que están siendo adoctrinadas en las escuelas, en los liceos, en las universidades, con la tendencia de la narrativa diabólica del feminismo. Con un pensamiento como este. Mire esto. Y quizás no les está sintiendo todavía tan pesado, tan grave estas frases. Pero les voy a explicar con la palabra del Señor por qué esto es una completa perversión de la palabra del Señor. Mujer, no necesitas a un hombre para sentirte completa. ¿No les suena todavía hacia dónde van todas estas cosas? Pues vayamos a las Escrituras, en donde debe estar nuestra mente. La mujer no puede estar completa sin el hombre para el cual fue creada. Y punto. La mujer, cuando fue creada, fue traída al hombre para ser ayuda idónea del hombre. Todas estas frases explícitas de las Escrituras revientan y pulverizan estas sentencias diabólicas que hemos mencionado aquí. Odio la idea de servir. ¿Ah? Odias la idea de servir. Odias el diseño con el cual Dios te creó. Como cristiana, evidentemente, tú no puedes hacer esas cosas. Tú no puedes decir eso y sostenerte cristiana al mismo tiempo. Por eso el feminismo es, por ontología, contrario al cristianismo. Tiene sus propios principios, su propia concepción de lo que es la mujer y su propia concepción de sus roles o funciones y su lugar en el mundo. Distinto a eso, la Escritura responde diciendo: el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Expone 2 causas sencillas por la cual esta autoridad está sobre la mujer y por la cual, porque ese es el contexto, debe estar esa cubierta sobre su cabeza. 2, procede del varón y fue creado por causa del varón. Este principio está en todas partes en las Escrituras. Esto no es un hecho aislado.
Por ejemplo, Pablo habla en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 13, antes de negarle a la mujer la autoridad en el culto público de enseñar sobre el hombre y ejercer autoridad. Allí usted lo puede leer, final del capítulo 2 de primera Timoteo. Antes de ello le dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. Es decir, este principio implica para una conducta que se desprende de ese mandamiento en el culto público. Y es que la mujer no puede ejercer autoridad sobre el varón en el culto público. Ya está. Ahí no hay nada que correr, nada que pelear, nada que discutir. Está escrito está, amén a la palabra. Pero no pasa así. ¿Por qué las iglesias cristianas están comenzando a cuestionar lo que explícitamente está en la Escritura y comienzan a tomar narrativas que van contra la palabra explícita del Señor? Porque hemos comprado humo en lugar de sustancia. Le han vendido humo a la iglesia cristiana. Cuando Pablo muestra claramente que estos principios apuntan no solo para el desenvolvimiento de la mujer en el culto público, sino en este contexto incluso en el porte de su decoro y de la señal que debe tener sobre su cabeza, ahí nosotros nos detenemos. ¡Pum! No. Tiene que haber otra manera de entender eso. Y comienzan a tejer una narrativa que es completamente contraria, uno, a la Biblia en sí misma y dos, a la costumbre de las iglesias. Porque la iglesia cristiana tomó aquello por costumbre. Y cualquiera que cuestionara aquello, pues sencilla y llanamente era un contencioso. Eso era lo que era tenido. Por último, o en tercer lugar, el versículo 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Permítame decir claramente con respecto a esto que esa expresión, por causa de los ángeles, ha tenido diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Pero quienes han discutido qué clase de interpretación debería darse a por causa de los ángeles, escúcheme bien, ninguno negó que la mujer debía cubrirse. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ellos entendieron el pasaje. Puede que Pablo no haya explicado en su carta, quizás lo hizo en vivo, porque Corinto no era una iglesia en la que él no hubiera visitado, ¿no? Él habló muchas veces en vivo y en directo con ellos, les explicó muchas veces, algunas de estas cosas él hace referencia a sus cartas y nosotros no tenemos ni idea de cuáles fueron, porque no nos fueron escritas, él se las habló directamente a ellos. Puede ser que la explicación de esta sentencia él se las haya dado directamente en vivo y por lo tanto ellos no necesitarán más explicación al respecto. Pero a nosotros no nos fue dado en este texto. Así que dificulta saber a qué se refiere Pablo cuando dice por causa de los ángeles. ¿Los ángeles malos de la caída? ¿Los ángeles buenos? Aunque esa es la posición mayoritaria de la mía propia. ¿O quizá por causa de los ministros que muchas veces son llamados ángeles del Señor en la iglesia? Hay una porción minoritaria que también sostiene eso. Pero sea cual fuere la porción que se escogiera en este punto, la iglesia cristiana estaba en acuerdo que lo que Pablo estaba mandando por causa de los ángeles era que la mujer se cubriera. En ello no había discusión. ¿Se entiende a lo que hago referencia? Así que ni siquiera puede ser tomado como una razón de discusión contra la palabra del Señor. Decir, bueno, los teólogos y eruditos de la iglesia cristiana nunca se pusieron de acuerdo en qué significaba por causa de los ángeles. Así que por lo tanto yo no me pongo la señal sobre mi cabeza por causa de los ángeles. Momentico, detente. Todos estaban absolutamente en acuerdo en que la mujer debía tener señal sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué significaba por causa de los ángeles? Era donde estaba la diatriba. No en el que se cubriera y tuviera señal de autoridad sobre su cabeza. En ello no había diatriba. Así que no se mienta usted mismo o misma. Ni haga claudicar la fe de algunas personas llevando esto como un argumento. Porque usted haría claudicar la fe de personas al llevarles a pensar de esta manera. Y eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Ahora, permítame decir tres cosas en este tercer y último punto. La primera, según Jamieson, Fawcett y Brown, estos eruditos consideran que lo que Pablo tenía en la mente era
aquella conexión radical que hay entre los términos hebraicos traducidos velo y sujeción, porque en hebreo son radid y radad, bastante parecidos. Así que uno pudiera decir es una herramienta metonímica para que recuerden que está asociado el velo con la sujeción. Y nunca se olviden la razón por la que Dios ha ordenado la cubierta en la congregación. La sujeción a sus ordenanzas y al orden de la creación. Si eso, por supuesto, estuviera siempre en la mente, por ejemplo, de nuestras hermanas, eso sencilla y llanamente las llevaría naturalmente a la obediencia de lo que el Señor mandó. Quizá por ello entonces Jamieson, Fausset y Brown decían que lo que podría tener en mente el apóstol Pablo era esta asociación, esta conexión radical entre esos términos hebraicos, radid, radad, velo, sujeción. En segundo lugar, judíos y cristianos han tenido la opinión de que estos espíritus ministradores, que son los ángeles, están muchos de ellos presentes en sus asambleas. Su presencia debe refrenar a los cristianos de toda indecencia en el culto a Dios. Estas no son palabras mías. Estas son palabras del ilustre Matthew Henry en su comentario a 1 Corintios capítulo 11 versículo 10. Por supuesto, Matthew Henry también sostenía que la mujer debía utilizar el velo. Y cuando habla acerca de por causa de los ángeles, el entendimiento de él, y es la porción mayoritaria en la cristiandad, es que los llamados ángeles, que son llamados espíritus ministradores desde la presencia de Jehová, como dice Pablo en los Hebreos, ellos están en medio de las asambleas de los creyentes. En medio nuestro hay ángeles del Señor, mirando el ambiente de nuestra adoración a Dios. Así como se presenta la adoración en el mismísimo seno de la presencia del Padre, en el tercer cielo. Cierto comentarista decía también, uno de los padres de la iglesia, decía que incluso la presencia del Señor, la mera presencia del Señor, el comportamiento que allí se lleva a cabo es muy parecido precisamente a lo que sucede aquí en el culto público cada domingo cuando el Señor hace acto de presencia en medio nuestro. ¿Por qué? Porque los querubines están cubiertos delante de la presencia del Señor mientras el Señor está descubierto. Y usted lo sabe, lo ha leído en Isaías 6 y en otros pasajes. Y que eso hay una semejanza entre lo que ocurre aquí con la mujer y el varón. El varón permanece descubierto mientras la mujer permanece cubierta, como Pablo lo está ordenando en el pasaje. Entonces, cuando Matthew Henry piensa de esta manera y lo comunica de esta manera, no se está alejando ni de lo que dice la Escritura, obviamente. Es muy similar a lo que está escrito allí. Y dos, no se está alejando del testimonio histórico de la iglesia. Entonces sí, tiene razón Matthew al decir que la presencia de los ángeles en medio nuestro debe refrenar a los cristianos de toda indecencia en el culto a Dios. Para el pensamiento de Matthew Henry, él no es inspirado por el Espíritu de Dios, nos debe bastar la palabra inspirada de Dios. Pero es bueno conocer lo que nuestros antepasados han sostenido, los eruditos, los dones de Dios a la iglesia de Dios. Matthew Henry sostenía claramente que una mujer descubierta en el culto público era una cosa indecente a Dios. Era presentar un culto indecente a Dios. Y eso, por lo tanto, ofendía no solo a Dios, sino hablando de rango de autoridad, incluso a los ángeles, que en poder están por encima de nosotros en autoridad. Como Pablo lo dice. Fuimos creados un poco menor a los ángeles. En sujeción, esto incluso ofende a los ángeles que están en medio nuestro. Por último, en este tercer punto, Hammond en su comentario cita a Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia más citado en la historia de la iglesia, no el único, pero uno de los más citados por sus extensas homilías y comentarios. Dice, tú estás de pie con los ángeles, con ellos entonas cantos e himnos, y con todo, estás riéndote, fin de la cita. Dice, bueno,
Eso no dice nada directamente acerca del velo. Claro, aunque ya yo he citado a Crisóstomo con respecto al velo. Lo que lo estoy citando aquí es para comprender el asunto de los ángeles, no del velo, porque se supone que hasta ahora debemos tener todos claros que el Señor mandó a ponerse el velo. ¿Qué es lo que dice Crisóstomo cuando Hammond lo cita a él allí? Que en medio nuestro hay ángeles que están supervisando nuestra adoración a Dios. Y nuestra adoración debe ser tan solemne que nuestras chácharas y risitas deben ser quitadas de en medio. Nuestro culto debe ser reverente, nuestro culto debe ser solemne ante el Señor. Mire cómo lo dice, y con todo, estás riéndote. Si a mí se me hubiese dicho por parte de Crisóstomo como obispo, yo sentado en esa silla, y me hubiese dicho, estás delante de la presencia de los ángeles de Dios que observan la adoración que damos como iglesia, y te estás riendo, yo me muero, trágame tierra. La vergüenza que me daría sería horrible. Con todo eso, no deja de ser cierto lo que dijo Crisóstomo. ¿Por qué tomar con liviandad las cosas que son presentadas de adoración en el culto a Dios? Ahora ahí puedo colocar claramente lo que venimos hablando. La cubierta de la mujer cristiana, ¿por qué tomarla con liviandad cuando no solo es un claro mandamiento? Y todas las razones que Pablo da allí son bíblicas, sino que incluso tenemos que al no obedecerlo ofendemos no solamente a Dios, no solamente a su propia cabeza, que eso ya lo vimos, es una vergüenza para la cabeza de la propia mujer cuando no se cubre. Lo dice explícitamente Pablo, no se enoje conmigo, querida hermana. Es una vergüenza para su cabeza estar en el culto descubierta. Y en tercer lugar, es una vergüenza también para los ángeles que están como espíritus ministradores de parte de Dios en medio de la congregación. Estas cosas no me las inventé yo, hermanos. Todos estos teólogos y eruditos que yo he mencionado no se inventaron esta cosa. Ahí está en las Escrituras para que usted pueda verla. Solo mencionamos esta erudición en línea para que usted vea que este ha sido el pensamiento sostenido de la iglesia cristiana. Incluso aunque uno no pudiera conseguir, por lo general, comentarios pentecostales a la Biblia, nosotros sabemos de la práctica de los hermanos pentecostales. Nosotros vemos a nuestras hermanas pentecostales y tienen su velo, ¿correcto? Tienen su cubierta. Ellas son más celosas con el tipo de velo. Eso no es tan bíblico como tener la cubierta en la cabeza. Nosotros entendemos que cuando el apóstol Pablo utiliza el vocablo que utiliza, se refiere a una cubierta artificial sobre la cabeza. Puede ser un velo de forma tradicional, puede ser un velo de forma no tradicional, puede ser un sombrero incluso, etc. Una pañoleta, incluso un pasamontaña. No digo que le vaya a quedar bonito, pero hasta eso sirve de cubierta para la cabeza. ¿Me explico? Porque ese es el fin, que tenga señal de autoridad sobre su cabeza, como está escrito. Entonces, aunque no hay comentarios de parte de los pentecostales, al menos que yo conozca, si alguno de ustedes o que nos están viendo en las redes sociales conocen uno muy bueno, por favor, recomiéndalo, estaría muy gustoso de leerlo, créame que sí, en ello soy bastante ecléctico. Pero aunque no tengo estos comentarios, sí veo la práctica, que es como un comentario. Las mujeres de nuestros hermanos, dentro de la denominación pentecostal, cubren sus cabezas. Y tal es el punto que dentro de las iglesias modernas creen que es una cosa de pentecostales que la mujer cubra su cabeza. ¿No es verdad? La mayoría cree que eso es asunto de pentecostales. En estos días presenté una foto en uno de mis estados de uno de los servicios que llevaba a cabo, y entonces dice, wow, las mujeres están cubiertas como los hermanos pentecostales. ¿Ustedes no eran una iglesia reformada? Y yo así. Eso es producto de lo que el feminismo ha hecho. Por supuesto, no toda la gloria se la lleva el feminismo. Parte de esa culpa se la llevan también los ministros desleales que no han querido profundizar en la palabra del Señor y enseñar conforme a lo que está escrito. Tanto los que no lo han hecho como los que se tardan para hacerlo han pecado contra Dios y llevan su parte delante de Dios. Los hermanos bautistas también sostuvieron eso. Aunque hay muchas iglesias bautistas el día de hoy que no lo sostienen, era una costumbre totalmente normal en las iglesias bautistas encontrar las mujeres cubiertas. Por ejemplo, ¿quién no conoce al pico de oro Charles Spurgeon?
Charles decía, la razón por la que nuestras hermanas aparecen en la casa de Dios con la cabeza cubierta es a causa de los ángeles. El apóstol dice explícitamente que la mujer debe tener la cabeza cubierta a causa de los ángeles. Por cierto, Spurgeon sostenía el mismo criterio acerca de los ángeles que nuestra persona y la mayoría. John Bunyan, ¿sabe quién es John Bunyan? De repente el nombre no le suena, pero ¿a qué le suena esto? El progreso del peregrino. John Bunyan dice, por esta causa debe la mujer tener poder o autoridad, es decir, cubierta sobre su cabeza, a causa de los ángeles. Dice, me parece, santas y amadas hermanas, que debéis contentaros con llevar este poder o insignia sobre sus cabezas. Qué hermoso. En esto estamos completamente de acuerdo con los bautistas. Digo, hay discusiones entre las dos tradiciones, entre la reformada y la bautista. Pero hay un grueso muy grande de acuerdos doctrinales, por supuesto que sí. Son nuestros hermanos en la fe y les amamos. Y estos grandes escritores clásicos muestran cómo en aquel tiempo sencilla y llanamente se sostenía lo mismo. Cité también a John Gill al principio. John Gill era uno de los más grandes eruditos de entre los bautistas. Era un erudito, por cierto, en el hebreo también. Sus escritos son una delicia. Yo lo leo mucho también. El hecho de que sea bautista no quiere decir que no lo voy a leer. Tiene mucho para edificar. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? He mencionado a los padres de la iglesia con respecto a ello. He mencionado la teología medieval con respecto a esto. He mostrado los teólogos reformados antes de nosotros en siglos pasados. Y de los reformados magisteriales también, los reformadores magisteriales como John Knox, por ejemplo, o Calvino. Tengo una cita de Calvino ahí, no la voy a hacer igual. Pero ahí está, lo he mostrado. He mostrado también de los más modernos. De entre los bautistas también, de entre los anglicanos, de entre los metodistas. ¿Qué estoy queriendo mostrar con todo esto? ¿Que debemos hacer esto porque la iglesia siempre lo ha hecho? ¡No! Dios nos es libre de hacer y comportarnos como la iglesia católica romana. De seguro una cosa porque los hombres lo están diciendo, porque tienen un acuerdo. Nuestra obediencia no es convencional, no es porque todos nos pusimos de acuerdo para hacerlo, entonces lo hacemos. La medida de la iglesia es la medida de la práctica de la iglesia es la medida de la ley de Dios en las Escrituras. Eso es lo que debe regir la obediencia. Y esa es la razón por la cual entonces la iglesia debe guardar estos estatutos. No porque son normas de la iglesia. Entonces tengo que sujetarme a las normas de la iglesia. Querida hermana, o querido hermano, aunque tú no eres el que va a cubrir la cabeza, si tú entiendes las cosas de esta manera, tienes que cubrirte, mujer, porque esa es la norma de esta iglesia. Tú no estás entendiendo lo que Pablo dijo. Pablo no dijo, cúbranse mujeres porque estas son las normas de la iglesia en Corinto. No, eso no fue lo que dijo. Él citó las Escrituras. Entonces tú debes obedecer este mandamiento por causa de las Escrituras. ¿Quién es el autor de las Escrituras? Dios. Entonces claramente, ya finalizados los 3 puntos en cuestión, podemos claramente entender cómo el hombre no debe estar cubierto en el culto público. Pecaría contra el Señor si yo apareciera con una gorra a predicar aquí en este contexto o a orar. De hecho, usted sabe que se vería en su conciencia tremendamente mal. ¿Cierto? Tremendamente mal. ¿Cómo es posible que hemos asociado de buena manera que el hombre esté descubierto en el culto público y aún lo sostenemos y nos parecería completamente raro que apareciera cubierto para predicar o orar? Y hemos quitado la naturalidad de lo otro que también está mandado exactamente en el mismo pasaje donde manda al hombre a descubrirse. ¿Qué está pasando con nosotros? Que estamos abandonando las Escrituras. Eso es lo que está pasando. Y yo he predicado esto en el poder del Señor y en la autoridad del Señor para recordarte, o recordarnos a todos nosotros, que en la medida en la que nos alejamos de la palabra de Dios, las corrientes de este mundo van a tomar lugar en nuestro pensamiento. Y vamos a ser arrastrados por la corriente de este mundo. Y eso tiene consecuencias. Spoiler, no son buenas las consecuencias. Son graves. Desobedecer a Dios tiene consecuencias. Entonces la mujer debe estar cubierta
porque es gloria del varón. Es otra razón que da el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Y la mujer debe estar cubierta por causa de los ángeles. Es otra razón que da Pablo inspirado por el Espíritu de Dios. Los ángeles nos observan, están en medio nuestro ahorita. Y cualquiera de ustedes, amadas hermanas, que han estado descubiertas delante de la presencia del Señor, han ofendido a Dios y a sus ángeles. Usted debe saber eso. Y usted no puede decir, no estás diciendo lo que está escrito. Usted lo leyó conmigo. Si usted no lo hubiese leído o no lo supiera, sería libre de ello por causa de ignorancia. Aún así, usted está ligado a la ley de Dios. Tiene responsabilidad ante Dios, aunque usted no conozca el mandamiento. Pero ahora le ha sido predicado el mandamiento. O le está siendo predicado el mandamiento. No haga de su cabeza una vergüenza, como dice Pablo aquí. No atente o afrente su propia cabeza, como dice la Escritura aquí. Que el Señor nos ayude. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, reconocemos que nosotros no nacimos conocedores, Señor. Que ha sido por tu graciosa bondad, tu bondad llena de gracia, y también por tu misericordia, porque retienes muchas veces, Señor, el castigo que nosotros deberíamos recibir por nuestra maldad. Eres tan misericordioso con nosotros, que pasas por alto muchas veces nuestros pecados en tu paciencia, en tu longanimidad. Y en nuestras faltas, en el orden de este asunto predicado, tú has tenido también paciencia con nosotros, con nuestras hermanas. Tú has tenido mucha paciencia. Pero también sabemos que no se debe abusar de tu paciencia, Señor. Que no debemos osar tentarte, ir explícitamente en contra de ti después de haber recibido el consejo de tu palabra. Porque a donde sea que vayamos, aunque eso no se sostuviese en el sitio donde estuviésemos, delante de ti tenemos un compromiso entendiendo lo que está escrito en tu palabra. Para eso está siendo expuesta tu palabra. Para incentivar nuestros corazones a la diligente obediencia a tu palabra. Pero cuando la obediencia no es diligente a ti, por supuesto, Señor, estamos tentándote. Estamos, Señor, pisoteando tus mandamientos. Estamos yendo en contra de tu voluntad explícitamente revelada, porque estos no son asuntos sublimes e inalcanzables que no se pueden entender. Son tan sencillos como dice tu palabra. Y ahí está tu palabra al lado de nuestro corazón y en nuestra boca. Cualquiera de nosotros puede citar esto. Está aquí tu palabra, Señor, para guiarnos, para enderezar nuestro entendimiento, Señor. Oh Dios de los cielos, te ruego, hágase tu voluntad que está aquí expresada entre nosotros, para que tu reino, que esto es parte del avance de tu reino, esté practicándose en medio nuestro. Ayúdanos a volver a las Escrituras nuestra mente, nuestro corazón. Que dejemos de seguir la narrativa del mundo, de la corriente de este mundo. Porque fueron esos movimientos paganos los que irrumpieron con la doctrina y práctica de tu santa iglesia para pervertirla y ahora hacer costumbre, en lugar de la santa costumbre que tu iglesia tenía, la costumbre que va en contra de tu santa palabra. Y por eso muchas de nuestras hermanas, Señor, aún no te obedecen. Quizá por engaño de la corriente de este mundo. Quizá por orgullo. Quizá por negligencia. No lo sé, Señor, pero nunca en ningún contexto es bueno desobedecerte. Ayúdanos a tener una comprensión bíblica de esta doctrina y poder practicarla. No porque la iglesia cristiana lo haya hecho durante tanto tiempo, que lo ha hecho, sino porque está ordenado y eso debe ser suficiente. Si no, bendito Señor, ¿qué dejará después, Señor? ¿Qué vendrá? ¿Podré escoger, Señor, no obedecer el no adulterarás? ¿Podré escoger no obedecer el no hurtarás? ¿Podré, Señor, escoger no obedecer el participar de la Santa Cena? El camino de desobedecerte no llevará a ningún bien, Señor. Llévanos a ser diligentes en la obediencia a tu santa palabra. Te lo rogamos, bendito y amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.